Y bueno, Dios lo escoge a uno como un vaso, como un canal para transferir, para transmitir lo que Él le da a uno. Así que vamos a presentarnos ante Él y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que traiga una palabra refrescante. Una palabra que llegue a lo más profundo de nuestra alma. Padre, aquí estamos. Gracias te damos. Padre, porque siempre tú estás atento, pendiente del crecimiento de nuestra vida. Padre, que esta palabra que vamos a recibir produzca los efectos por la cual ha sido enviada. Porque creemos que tu palabra sigue teniendo poder. Tu palabra es autoridad. Tu palabra fluye, ministra, llena, satura. Señor, impártele al necesitado conforme a la necesidad. Habla en esta mañana. Señor, que podamos salir llenos de ti. Oh Dios mío, gracias por acompañarnos, por estar en medio nuestro. Aquí estamos, Señor. Abrimos nuestros corazones humildemente para recibir tu palabra. Amén y amén. Bien, con esa libertad, vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Lucas, Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vamos a considerar este relato de la escritura que está en este pasaje del capítulo 10 a partir del verso 30 al 35. Si lo tienen ubicado, digan amén. Bien. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Qué linda palabra hemos oído. Pueden tomar su lugar. Un intérprete de la ley, un rabino, se levantó dentro de una sinagoga, estando Jesús reunido con ellos, para hacerle una interesante pregunta al maestro. Le dijo: Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Oye, qué pregunta tan interesante. Es una pregunta que debería de cavilar en la mente de millones de personas en estos días, en este tiempo. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús se lo queda mirando y le dice: ¿y cómo dice la ley como estás leyendo? Y ahí estaban los papiros y el hombre le dice: bueno, Señor, ahí dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Y Jesús le dice: bueno, muchacho, ahora te voy a proponer algo. Practica lo que acaba de leer y vivirás. Eso que leíste, vívelo.
Como era un hombre importante, un hombre que tenía prejuicio, seguro, que quiso esquivar o eludir a lo que Jesús se refería. Y le dice, pero ¿de quién me estás hablando? ¿Quién es ese prójimo? Y Jesús le relata una escena, que es la que acabamos de leer, que a lo largo de la historia se ha convertido en uno de los pasajes más conocidos del ámbito de la vida cristiana. De ese pasaje se han inspirado muchos predicadores. De ese pasaje nos han hablado maestros, pastores, evangelistas. Es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y Jesús le dijo, bueno, te voy a responder de esta manera, porque en este tiempo yo quiero hablarle al mundo de una manera distinta. Recuerden que la Biblia dice en Mateo 13:34, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no hablaba, porque para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Este pasaje que hemos leído no fue un suceso real. Jesús quiso que este hombre entendiera esta pregunta a través de una parábola. Personalmente creo que este relato se trataba de una parábola y vamos a desglosarlo, vamos a interpretarlo. Vamos a titular este mensaje de esta mañana interpretando el descenso de la caída del hombre. Amén. Y vamos a mirar y ojalá usted se concentre, no se vaya a distraer, porque hoy lo invito a navegar, no en un internet. Hoy vamos a navegar en la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alaba la gloria de Dios. Dios está aquí. El Señor está en medio nuestro. Y Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén hasta Jericó. Mire cómo comienza la parábola. Porque el Señor trae a colación en ese momento a Jerusalén y a Jericó. ¿Se ha preguntado usted en algún momento eso? Yo le voy a responder en esta mañana. ¿Qué significaba Jerusalén para Jesús? ¿Por qué le habla de Jerusalén? Un hombre desciende de Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad santa. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad de Sión. Porque ese nombre para Jesús en ese momento era el nombre indicado. Jerusalén es la bendición de Dios para la humanidad. Alaba la gloria del Señor. Y Él le quiso decir a este hombre estaba ¿dónde? En bendición. Entonces dígalo sin miedo en esta mañana, Jerusalén es bendición. ¿Y dónde estaba el hombre? En bendición, en Jerusalén. Y dice que descendía hacia otra ciudad que estaba más abajo. Geográficamente Jericó fue una ciudad que estaba más o menos a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Pero como tenía un sentido figurado y había una interpretación espiritual, para Jesús Jericó simbolizaba algo distinto a Jerusalén. Recuerden que Jericó fue una ciudad pagana. Jericó fue una ciudad idólatra. Jericó fue una ciudad de dura cerviz. El Señor le dio muchas oportunidades a Jericó, pero fue un pueblo rebelde y desobediente. La última vez que Dios le dio oportunidad a Jericó fue cuando levantó a aquel valeroso hombre en la Biblia que se llamó Josué. Y Dios le instruyó y le dijo, Josué, rodea a Jericó. Cuando llegó el momento de la destrucción de Jericó. Y dice la Biblia que así lo hizo Josué. Se levantó un día en la mañana porque Dios lo había encomendado a que rodeara Jericó y se levantaron los sacerdotes y los soldados. Y cuando dieron aquella última vuelta sobre Jericó, del cielo cayó algo como fuego que devastó, destruyó la ciudad de Jericó. A partir de ese momento Jericó adquiere un símbolo. Era el símbolo de la maldición. Se convirtió en una ciudad que maldita. Diga conmigo, Jericó es maldición. Para el pensamiento del maestro esto tipificaba algo interesante.
porque quiso hablarle a través de una parábola. El hombre estaba en bendición y comenzó a descender a maldición. ¿Pero qué condujo? ¿Qué conllevó a que el hombre descendiera a maldición? El pecado. No es un suceso real, señores. Y el pecado ha sido la causa del descenso de la humanidad hasta el día de hoy. Cuando hablaba de ese hombre, no se refería a alguien en específico. No era un hombre en sí, era un símbolo. Y ese hombre era usted, ese hombre era yo, ese hombre eran los pueblos, las naciones, la familia, la humanidad entera estaba en bendición. Pero comenzó a descender a maldición. ¿Y qué conllevó al hombre a la maldición? Diga conmigo, el pecado. El pecado se convirtió en el cáncer que ha carcomido a las sociedades, a las familias, hasta nuestros tiempos. El cáncer del pecado acabó con el ser humano. El pecado se filtró en los hombres y comenzó a acabar con todo. Porque Satanás a lo largo de los tiempos, después que el hombre entró en transgresión, en desobediencia, se valió del pecado para destruir a la raza humana. Porque ese es su objetivo. La Biblia dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón, que es Satanás, no vino sino para matar, hurtar y destruir. La obra del diablo es destrucción. Entonces, ¿cómo inició esto? Satanás sabía que la obra más perfecta que Dios había diseñado o que había creado era el hombre. ¿Sí o no? Y colocó al hombre en un lugar maravilloso, en un paraíso llamado el huerto del Edén. Y Dios había creado y diseñado al hombre en un estado de perfección. Dios había creado con una mentalidad eternal. El hombre era eterno. Pero cuando el hombre está ahí, Satanás ya había caído, ya había sido destituido, como está escrito en Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Ya estaba en la tierra. Y él sabía que el hombre estaba en estado de perfección. Y buscó las miles de formas de que el hombre cayera en transgresión, en desobediencia, que el hombre se descompusiera. ¿Y sabe qué hizo? Tomó a la serpiente. Pero como hay muchas cosas figuradas, simbólicas, esa serpiente no era el reptil realmente que nos han enseñado. No, ese era el mismo Satanás. Esa palabra serpiente es una palabra compuesta. La palabra ser quiere decir que existe, que está vivo. Amén. La palabra pie quiere decir que anda, que actúa. Y la palabra ente quiere decir que piensa, que tiene conocimiento, que tiene sabiduría. Los griegos llaman a la serpiente el ser pensante, serpiente. Amén. Entonces el ser pensante estaba en el huerto. Y él sabía que el hombre había sido creado conforme a la imagen de Dios. Y era la obra más perfecta que Dios había creado. Y buscó la manera de engañar, de lograr su cometido. Y lo hizo. Engañó a Eva. Y Eva comió de ese fruto prohibido, pero no era la manzana. Amén. Del fruto. Dios le dijo, no comerás de este árbol. Ella entró en curiosidad de saber qué era. Y ahí comenzó todo el debacle del ser humano. Y el hombre entra en transgresión y en desobediencia y tiene esa terrible caída. De Jerusalén desciende a Jericó. Ahora sí viene la cuestión. Como el mundo estaba cargado por una atmósfera diabólica, satánica, dice la Escritura que cayó en manos de ladrones. Y fíjense ustedes que Jesús ahí no se compromete con una sola persona. Él habla en término plural. No dijo ladrón, dijo ladrones. Amén. ¿A quién se refería? Que cuando Satanás fue arrojado, él no se vino solo. Hay una conspiración en los cielos. ¿Sí lo ha leído? ¿Se acuerda de la revelación de Juan?
cuando en visión vio a un dragón escarlata. Y dice la Escritura que ese dragón escarlata, que es el mismo Satanás, con la cola arrastró la tercera parte de los ángeles. O sea que hay ángeles que se conspiraron también, se unieron a él, que son los secuaces, y los convenció. Y Dios lo arroja. Y él se trae a esa tercera parte de los ángeles. ¿Y a dónde viene? A la tierra. Ahí comienza entonces Satanás a tomar control. Por eso es que la Escritura dice que el mundo entero está bajo ¿qué? Bajo el maligno. Amén. Entonces en esta tierra él se convirtió en un príncipe. Y hay un señorío sobre la humanidad entera. Muchos hombres del pasado interpretaron el mundo espiritual, que es más real que el mundo físico. El apóstol Pablo pudo discernirlo cuando le escribió a los Efesios. Cuando dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Sí, hermanos, eso es lo que nosotros vivimos. Entonces, hubo una alianza terrible del pecado con las fuerzas del mal. Y Satanás ha usado el pecado para devastar y destruir al ser humano. En este mismo instante estamos dentro de una atmósfera diabólica en el mundo entero. Y todo lo que está haciendo Satanás, devastando y destruyendo naciones, destruyendo familias, huestes de maldad que están destruyendo a los seres humanos. A eso era lo que se refería el Señor. Los ladrones. Y hubo un operativo diabólico. Y han pasado generaciones, y escuche esto, al pecado no le importa cultura, no le importa el rasgo social, no le importa si es rico o es pobre, si es negro o es blanco. El pecado es la causa del descenso de la humanidad. Es el cáncer que ha carcomido a sociedades enteras, y siempre el pecado está buscando víctimas, mirando a quién puede acabar, a quién puede destruir. La iglesia tiene un reto tremendo en este tiempo, pero Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuántos lo creen? Dios nos lo va a dar. Dios nos lo va a dar. Tenemos un compromiso como hijos de Dios, convertirnos en esos centinelas, para convertirnos en guerreros y batallar contra lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. Y nosotros estamos involucrados en una nación que nos necesita. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿estás escuchando eso? La nación nos necesita. Hay una guerra espiritual donde Satanás quiere sembrar el daño, la muerte, la miseria, la pobreza. Quiere traer destrucción sobre Colombia, pero no lo va a lograr. Dios le va a dar la victoria a esta nación. Oh, mi alma te alaba. Vienen tiempos de gloria. Y vamos a declarar a Jesús como el Señor, como el amo absoluto de Colombia. Pero vamos a seguir mirando la parábola porque está interesante. Entonces dice la Escritura que desciende de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojan y lo hieren. Eso es para que usted vaya interpretando cómo quedó el estado del ser humano, moribundo. El hombre está herido. ¿Cuáles heridas? No son heridas físicas. A veces la imaginación nos conduce a pensar eso. ¿A cuánto les ha pasado? Cuando ven escenarios o parábolas como esta, y uno dice, ay, pobre hombre, viene de la montaña, lo atracan, lo apuñalean, ay, la sangre. No, la mente nos hace imaginar cosas. Pero el Señor no se refería a heridas físicas. Se refería a las peores heridas que puede tener un ser humano. Heridas que matan el alma de una persona. Heridas que provocan suicidios, homicidios. Heridas que provocan resentimiento, odios y rencores. Heridas que provocan que hombres cometan hechos atroces. Heridas que hacen que mujeres abandonen a sus esposos por malos tratos. Que hombres se vayan de sus casas. Heridas que provocan que el hombre tome la fatal decisión de suicidarse. Esas heridas. El hombre cayó en manos de ladrones y Satanás logra herir.
Cientos y millones de personas en el mundo en este momento están heridos. Personas afectadas emocionalmente. Personas que están en estados depresivos. El mundo se ha llenado de violencia, de maldad. Oh, y la iglesia, ¿qué está haciendo? Tenemos un reto, iglesia. Este es el último tiempo. Ya queda poco. Cristo está a las puertas y el Señor quiere buscar a un pueblo guerrero, un pueblo que se atreva a servirle a Él, a anunciar las buenas nuevas de esta palabra, de este evangelio, que es lo único que puede transformar la vida de una persona. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron hiriendo, lo dejaron medio muerto. Pero ¿qué pasa? Vamos a seguir mirando esta parábola que está interesante. Y dice el escrito: bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, dice, vamos a mirarlo. Lucas, capítulo 10, versículo 31. Cuando el hombre estaba en ese estado moribundo, medio muerto, no dice que lo mata. No lo mató, lo dejó moribundo. Y esa era la condición del ser humano. El hombre estaba a punto de morir. Ya todo estaba listo. Ya Dios quería acabar y exterminar a la raza humana. Pero hubo un hombre en el cual Dios se fijó y halló gracia ante sus ojos. Y fue Noé. Y gracias a ese maravilloso hombre de Dios, estamos aquí. Dios se arrepintió del juicio que iba a devastar y acabar con la humanidad. Pero ahí estaba este hombre. Pero dice la palabra, vamos a mirar que esto está interesante. Dice, cuando el hombre está medio muerto, a punto de morir, donde ya no había esperanza, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole el sacerdote pasó de largo. Escuche bien. ¿Por qué el Señor trae a colación al sacerdote? Después de la desobediencia del hombre, el hombre perdió la comunicación o la relación con Dios por causa del pecado. Ya el hombre no tenía cara para hablar con Dios. Y el hombre comenzó a crear sus propios conceptos ideológicos acerca de la existencia de Dios. Y comenzaron a nacer, y comenzaron a crecer y a proliferarse las religiones en el mundo. Y el hombre se refugió en religiones. Pero quiero decirte algo en esta mañana. Oiga bien, el Señor se vale de dos personajes que tenían condiciones religiosas. Y eso es lo que ha operado en la humanidad hasta nuestros días. Pero el Señor quiso demostrar bíblicamente en esta parábola que la religión no tiene poder para cambiar, no tiene poder para transformar y no tiene poder menos para salvar. ¿Sabe por qué? Porque el problema del hombre no lo resuelven las religiones. ¿Cuántos aquí fueron religiosos? Yo fui religioso. Yo nací en cuna religiosa. Muchas veces a través de la religión quise cambiar y nunca lo logré. Mis ancestros me enseñaron el catolicismo como muchos de ustedes. Un día bajo mi estado de pecado, yo quería cambiar y no podía. Y un día me decidí y miré los 10 mandamientos y yo dije, voy a ver para ver si esto es verdad. Y tomé los 10 mandamientos y los saqué aparte, religiosamente hablando. Los saqué y los anoté y entonces dije, me voy a proponer a cumplirlos. Y me los metí en el bolsillo todos los días, a ver si yo cambiaba. Y le cuento que la cosa empeoró. Los 10 mandamientos no me cambiaron. Me convertí en más alcohólico, más vicioso, perdido en el pecado. Quiere decir que la religión es impotente. La religión pasa de largo. El sacerdote vio al hombre tirado y sabía que no podía hacer nada, pasó de largo. La religión no resuelve, hermano, problemas. ¿Sabe por qué? Porque el problema del hombre no está superficial. Si fuese superficial, hace tiempo las religiones hubiesen cambiado este mundo. Pero la religión no puede. La religión tiene que pasar de largo porque el problema del ser humano está adentro. El problema del hombre está en el corazón. Y el único que puede llegar a ese lugar, el único que puede transformar y cambiar la vida de una persona y meterse dentro, se llama Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando Jesús llegó a mi vida,
me pasó lo que le pasó a usted también. Él me transformó, me cambió. Él no pasó de largo. Jesús llegó en el momento más oportuno y me libró y me salvó. Escucha, iglesia. Pasó de largo el sacerdote y el levita, pero viene lo más interesante, y el que tenga oído, oiga. Escuche. La Biblia dice que un sacerdote, un samaritano que iba también por el camino, por el mismo camino de la religión, del sacerdote, del levita, vino cerca de él. El samaritano no pasó de largo. El samaritano sabía que en él recaía la responsabilidad de la redención. Él sabía que en él estaba la oportunidad para que el hombre fuese liberado de la condenación eterna. Ese samaritano es un prototipo de nuestro Rey de Gloria. Ese samaritano se llama Jesús. Ese samaritano vino al mundo, vino a esta tierra para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y él no hizo lo que hizo la religión. Él vino cerca de él. No debió hacerlo, porque nosotros fuimos los que nos pusimos en enemistad con Dios por causa del pecado. Pero más pudo el amor de Dios que el pecado del hombre. Y él vino cerca de él a buscar la reconciliación que se había perdido. Vino cerca de él a buscar esa amistad. Por eso ahora, por medio de Jesús, tenemos acceso de llegar a la presencia del Padre. Por eso es que por medio de Jesús, aleluya, se ha devuelto la comunión. Ahora sí tenemos comunión. Ahora sí podemos hablar con el Creador con libertad por medio de Jesús. Porque por medio de Él, aleluya, se hizo un puente grande. Porque no habrá otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es quien nos lleva a la presencia del Padre. Y vino cerca de él y fue movido a misericordia. Qué tremendo. Esto me llama la atención. Ya Jesús está en la tierra. Ya creció en estatura y en conocimiento. Y llega a la edad de los 30 años. Antes de 30 años, yo no sé, yo a veces me hago muchas preguntas. ¿Qué hizo Jesús antes de 30 años? Porque conocemos al Jesús a partir del ministerio, pero no conocemos a Jesús antes de los 30. ¿Sabe qué? Él sabía que lo que tenía que resolver no era poca cosa. Él sabía que la única manera o la única forma de que hubiera una redención era a través de un sacrificio. Él sabía que en algún momento tendría que convertirse en un cordero inmaculado. Él sabía que tenía que haber una expiación. Él sabía que tenía que haber un sacrificio. Él sabía que tenía que dar la vida por ti y por mí y por todos los pecadores. Él lo sabía. Y la Biblia dice que fue movido a misericordia. A la edad de los 30 años, eso sucede. Jesús comienza a ver el estado y la condición de los hombres. El samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Y esa palabra viéndole, vale la pena analizarla porque es un tiempo de análisis. Jesús tuvo un tiempo de observación. Por eso yo le dije, yo no sé qué ha pensado usted que hizo Jesús antes de 30 años. Él sabía que iban a llegar los 30 años, que era el momento decisivo. Pero durante todo ese tiempo, cuando ya era una persona madura, comenzó a observar, a analizar, a ver que la condición del ser humano era deplorable. El hombre estaba destruido, acabado, las familias acabadas, los gobiernos acabados, todo destruido. Y llega un momento en que dice, no tengo que demostrarle al hombre algo que no entiende ni sabe, pero se lo voy a revelar. Y a la edad de los 30 años Jesús fue movido a misericordia. Esa misericordia viene de la palabra hebrea Hesed, que quiere decir el puro amor de Dios, la pura bondad de Dios. Y a esa edad nos vino a demostrar cuán grande era su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue movido a misericordia. Una misericordia que se iba a establecer para siempre. Una misericordia que se venía a quedar con nosotros. No la misericordia del pasado antes de Él. Porque ¿sabía usted que la misericordia antes de Cristo fue una misericordia castigada? ¿Lo sabía usted? La misericordia antes de Cristo fue una misericordia condicional. Tenía condiciones. Se lo voy a demostrar bíblicamente. ¿Cuántos han oído hablar de un general llamado Naamán? ¿Qué tenía Naamán? Lepra. Cuando él le propusieron a través del criado, del profeta, de que había un hombre usado por Dios, que podía él recibir su milagro, su sanidad, pensaba que lo iba a lograr en cuestiones de instantes, enseguida. No. Dios conocía el corazón de este hombre. Él sabía que era un hombre soberbio, altivo, por la posición que tenía el gran general. Y cuando llegó el momento de la confrontación, Dios sí quería actuar con misericordia, pero actuó con una misericordia ¿qué? Condicional. Le puso condición, ¿sí o no? ¿Y qué le dijeron a Naamán? Mira, así te dice el profeta, porque Dios le ha hablado, que si te metes y te zambulles 7 veces en el río del Jordán, quedarás sano de esa lepra. Pero eso para él era una ofensa, para cualquiera en esa época. ¿Por qué? Porque ese río en ese momento era un río donde la gente no se bañaba, porque era un río turbio, sucio, inmundo. Y cuando a él le hicieron esa oferta, dice, yo, el general, meterse ahí en esas aguas sucias, cochinas, no. Y quería eludir. Y al fin lo convencieron. Y comenzó la manifestación de Dios, y usted conoce la historia. Comenzó a zambullirse 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegó a 7 zambullidas, a regañadiente. Pero cuando salió de las aguas después de las 7 zambullidas, aquella lepra desapareció. Y la piel de Naamán quedó como la piel de un niño, dice la Escritura. Esa fue una misericordia, ¿qué? Condicional. Bueno, aquí viene lo bueno. Jesús sabía que en la tierra existía una misericordia con condiciones. Pero Él se propuso a traer una misericordia distinta. Por eso es que la Escritura dice, hablando de Jesús, Él mismo hablando de aquí en adelante, misericordia quiero y no sacrificio. Y se convirtió en uno de los temas más predilectos de Jesús en su ministerio. Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. Wow. Y llegó el momento de la demostración de que sobre la tierra llegó y se estableció y vino una misericordia diferente a la de antes. Porque en Moisés se decía, como está escrito en la palabra y usted lo puede leer, en Romanos 9:15 dice, en Moisés yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y yo me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Esa era la misericordia de la ley, la misericordia de antes. Pero ahora viene lo bueno, una misericordia que se iba a establecer para siempre y por todas las generaciones hasta nuestros días. Alaba la gloria del Señor. Oye, por eso hay que interpretar el descenso de la caída del hombre. Hubo un rompimiento de esa misericordia dada a Moisés. ¿Dónde se originó? En San Juan, capítulo 5. La Biblia habla de un estanque llamado Betesda. ¿Sí lo han oído? ¿Qué significa Betesda? Diga conmigo, casa de misericordia. Los judíos lo sabían. Y ahí sucedía un fenómeno sobrenatural. Dice la Escritura en ese pasaje que un ángel descendía de tiempo en tiempo y removía las aguas del estanque. Era como una piscina, techos por todos los lados, y la gente llegaba. Y dice la Escritura que en ese lugar yacía o había 3 tipos de enfermos.
habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos que estaban esperando el movimiento del agua. Porque alguien podía anunciar en cualquier momento, ¡llegó el ángel! Oiga, ¿usted nunca ha visto una pelea de un ciego con un paralítico? Tengo la plena seguridad, porque nadie quiere estar enfermo. ¿O habrá aquí alguien que quiere estar enfermo? Nadie. Ahí pasó igual. Nadie quería estar enfermo. El paralítico quería caminar, el ciego quería ver, todos querían recibir su milagro, pero había una condición. Solo el primero que descendía al estanque después del movimiento de las aguas y se metía, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Wow! ¡Uno solo! Y resulta, este pasaje me llama la atención, está bien chévere, bien rico para interpretarlo. A las afueras había un hombre que hacía 38 años que estaba tirado en el suelo. Él escuchaba que el ángel llegó y el pobre hombre se arrastraba y buscaba la forma, pero nadie lo ayudaba. Todo el mundo buscaba su propio bien y nadie lo ayudaba. Y déle el hombre intentando, arrastrándose, cuando de repente apareció un personaje. Aleluya. Y cuando lo vio, se acercó a él, lo miró, tuvo compasión y le dijo, ¿quieres ser sano? Él pensaba que era cualquiera. La oferta de la misericordia llegó. El ser más extraordinario que ha pisado este mundo vino a demostrarle a la humanidad cuán grande es su amor. Llegó a esta tierra para beneficiarnos a todos, para darnos libertad, para darnos salud, para darnos medicina, o para levantarnos del estado en que nos encontremos. ¿Quiere ser sano? El hombre le dijo, no tengo quien me meta al estanque. No tengo. Mira, Señor, yo lo intento, pero nadie me ayuda. Jesús le dijo, yo no te estoy diciendo quién te va a ayudar. Yo solo te estoy preguntando que si quieres ser sano. Aleluya. Porque Jesús estaba generando un rompimiento, señores. Ya la misericordia a partir de ese momento no iba a ser condicional, iba a ser una misericordia incondicional. Alaba el nombre del Señor. Ahora la misericordia se iba a manifestar por generaciones. Y quiero decirte algo, esa misericordia que se manifestó en Bethesda hasta aquí, esa misericordia va a manifestarse, esa misericordia te va a tocar, esa misericordia te va a alcanzar, esa misericordia te va a sanar, esa misericordia te va a libertar. Alaba el nombre del Señor. Él vino a eso, a cumplir su propósito. Él vino a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. El Señor permanece aún en este tiempo. Ya no hay necesidad de esperar ángeles. Ya el ángel vino. El ángel de los ángeles está aquí con nosotros, acompañándonos para impartirnos, para darnos. Entonces, fue movido a misericordia. Aleluya. Y vamos a seguir metiéndonos en la parábola. Y viéndole, viendo sus heridas, le echó aceite y vino. Ponga atención a esto. Viendo su estado y su condición, él dijo, yo he venido con un propósito a este mundo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Escuche, viendo las heridas, las enmenda, las sana, usando dos elementos, solo dos, para dar esa vida abundante. Aceite, que simboliza la unción del Santo Espíritu, el cual Él dejó con nosotros, lo ha derramado en nosotros, y dejó el vino, porque la muerte de Jesús, la expiación de Jesús no fue en vano, porque esa sangre produjo un efecto poderoso en toda la humanidad. Porque la sangre de Jesús aún en pleno siglo XXI sigue teniendo poder. Alaba el nombre del Señor. Ese vino es la sangre de Jesús. Antes que Él muriera, reunió a los apóstoles en una cena
y levantando una copa en sus manos dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros será derramada. Pero en otro escrito dice: la sangre de Jesucristo nos liberta, nos sana, tiene poder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno. Echándole aceite y vino logra su objetivo, pero ahí no termina la eficacia de Jesús en nuestras vidas. Viene algo mayor, y es que echándole aceite y vino lo puso en su cabalgadura. Y eso es lo bueno. Diga conmigo: el Señor es bueno. Tú y yo tenemos historia, ¿sí o no? En nosotros se produjo un antes, pero vino un después. Y cuando miramos hacia atrás sabemos de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos, de dónde veníamos, qué hicimos, cuántos errores cometimos nosotros. Quizá muchos de los que están aquí tocaron fondo, ¿sí o no? Pero apareció Jesús en el momento más oportuno en nuestras vidas. Y no solamente pone aceite y vino para darnos vida abundante, sino que estaba dispuesto a llevar nuestras cargas, nuestras ansiedades. Porque con lo que vivimos en esta tierra, las cosas no son fáciles, pero con Cristo el yugo que nosotros llevamos es fácil de llevar y ligera su carga. Por eso la palabra del Señor dice: vengan a mí los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Y dónde nos va a hacer descansar? Poniendo tus cargas, mis cargas, en su cabalgadura. Entonces, cuando Él lleva todo en su cabalgadura, viene algo mayor en esta parábola. Mire la sabiduría de Jesús. Oye, ¿ustedes se imaginan al intérprete de la ley? El intérprete de la ley quedó atrás, ya no lo mencionamos más. El que le hizo la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, maestro? ¿Ustedes se imaginan la cara de este intérprete? Cuando Jesús le está hablando de esa manera, como decimos acá en la costa, no entendía ni papa. Amén. Sí, no entendía nada, porque Jesús se estaba valiendo de una parábola para enseñarle la verdad de la humanidad entera. Cayó en manos de ladrones, lo despojaron. Él puso las cargas en su cabalgadura. ¿Y a dónde lo llevó? Diga conmigo: lo llevó al mesón. ¿Qué era el mesón? Literalmente eso tiene un significado. Cuando uno estudia acerca del mesón, yo lo hice y entendí que el mesón eran unos lugares de refugio. Cuando Israel tenía guerras con los pueblos enemigos, venían las personas que estaban maltratadas y heridas y los llevaban a esos lugares llamados mesón, y ahí los asistían, los cuidaban y enmendaban las heridas. Ese era el trabajo de los que se encargaban de ellos. Pero eso tiene una connotación espiritual, un sentido espiritual. Y es que el mesón representaba un lugar. Y ese lugar de protección y de cuidado donde el Señor usa el mesón es la iglesia del Señor. Alaba su nombre. Este es el mesón. El Señor hace un poquito más de 2000 años estableció en la tierra un mesón, fundó un mesón, y todos nosotros hemos sido traídos al mesón, y en el mesón Él nos cuida, Él nos protege, Él nos alimenta, Él nos edifica, Él nos enseña. Alaba la gloria de Dios. Lo llevó al mesón y cuidó de Él. Los primeros creyentes fueron cuidados por Jesús. Cuando Él formó la iglesia, estableció la iglesia, Él era quien se encargaba de la iglesia, ¿sí o no? Él le enseñaba a la iglesia. Y Él comenzaba a discipular y a ganar discípulos. Pero Jesús sabía que en algún momento no podía estar todo el tiempo con ellos. Él sabía que en cualquier momento se iría de la tierra. Él lo sabía. Él sabía, él vino a hacer el trabajo que el Padre le había comisionado. Y cuidó de él, se encargó. Pero llegó el momento en que él tenía que irse. Él sabía que tenía que volver a la presencia del Padre, pero tenía que comisionar o encomendar a alguien que hiciera el trabajo que él hizo hasta ese momento. Y aquí en esta parábola está escrita una revelación que usted no puede olvidar. Y dice la Escritura: lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Cuidó de él. Y otro día, al partir, ¿a qué día se refería? Al día del ascenso, el día que se iba. Pero aquí en esta expresión, en este versículo, el Señor está usando un término comercial, pero tiene sentido espiritual. El que tenga oído, oiga.
Sacó 2 denarios, término comercial, 2 denarios, y se los dio ¿a quién? Al mesonero. ¿Y quién era ese mesonero? El que lo iba a reemplazar. Un mesonero es un servidor. Y ese mesonero iba a cumplir la labor que él hizo hasta ese momento. ¿Quiere saber usted quién es ese mesonero? Ese mesonero es el paracleto de Cristo. Ese mesonero es el vicario de Cristo. Ese mesonero es la tercera persona de la Trinidad que lo iba a reemplazar. Ese mesonero iba a reemplazar a Jesús cuando él subiera a la presencia del Padre. Y Jesús les habló a los apóstoles y les dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Consolador, el cual vendrá enviado de mi Padre, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Está entendiendo? El mesonero tendría que cumplir la obra que Jesús cumplió hasta ese momento. Le voy a decir algo. ¿Sabe quién le está sirviendo a la iglesia ahora? El mesonero. ¿Sabe quién trae los dones espirituales? El mesonero. ¿Sabe quién imparte los dones espirituales en la iglesia, los frutos? El mesonero. ¿Sabe quién está trayendo los avivamientos en el mundo? El mesonero. ¿Sabe quién se está derramando en las iglesias? El mesonero. ¿Sabe quién está aquí en esta hora con nosotros? El mesonero. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios se quedó. ¿Y sabe por qué se quedó? Porque el Espíritu Santo es quien glorifica a Jesús. Cada vez que hay una manifestación y un milagro, el nombre de Jesús es exaltado por él. Es glorificado. Y el término comercial que usa él aquí en esta parábola me llama la atención. El que tenga oído, oiga, ya voy a terminar. ¿Sacó cuántos denarios? ¿Y se los dio a quién? Al mesonero. Y los negoció. Y le dijo: mesonero, aquí te entrego estos 2 denarios. Esto está interesante. Esos 2 denarios era un tiempo prudencial de trabajo. Eso es profético. 2 denarios equivalía a un tiempo de trabajo. ¿Sabe cuánto se ganaba un jornalero por trabajar un día antes en la antigüedad? Eso está escrito en Mateo 20. Un jornalero por trabajar un día se ganaba un denario. Un denario equivalía a un día de trabajo. ¿Cuántos denarios le entregó el samaritano al mesonero? ¿Cuántos días tenía que trabajar el mesonero? 2 días. Pero el que tenga oído, oiga esto. La Biblia enseña este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nunca se le olvide este versículo. Oh, amados míos, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Diga conmigo: santo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tiempo de Dios, en esos 1000 años, esos 2 días, ¿serían cuánto? 2000 años. Tal cual. Se ha cumplido la palabra. Pero la palabra del Señor también dice en Oseas, capítulo 6, verso 2, nos dará vida después de 2 días. Ya los 2 días pasaron. Y al tercer día, cuando esté comenzando, nos levantarás, nos resucitarás. Cristo está a las puertas, iglesia. El Señor viene pronto. Alaba su nombre, porque 1000 años delante de Dios, como dice el Salmo 94, son como un día de ayer que ya pasó. Se cumplió la palabra. Va a sonar la trompeta final. Los 2 días están cumplidos. Cuando eso suceda, la Escritura dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero que nosotros. Y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta ese día, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Alaba el nombre del Señor. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Póngase de pie. Cristo viene, Cristo viene. Él está a las puertas como nunca. Hay que predicar este mensaje como nunca. Hay que hablarle al mundo como nunca. Hay que propagar, anunciar, extendernos a todas partes. Dígale al Señor que le dé poder y autoridad, que le quite los miedos, los temores de predicar esta palabra,
Predique, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Mire, hermano, sobre la tierra se está manifestando un hambre y se está manifestando una sed, no de comida ni de agua natural, sino comezón de oír la palabra. Los lugares donde se pensaba que nunca iba a entrar el evangelio, el Señor está generando rompimientos impresionantes, donde el poder, la unción de Dios está alcanzando a países donde le habían cerrado las puertas al Señor. Esto no lo detiene nadie. El evangelio es un tsunami que está visitando a los hombres en esta generación. Alaba su nombre. El Señor está a las puertas, iglesia. Este es el tiempo de Dios para Colombia. La noche oscura en Colombia va a pasar dentro de poco y se avecina, y todo es por Dios cumplir su palabra, porque Dios tiene a Colombia en las miras de un poderoso avivamiento. Alaba la gloria del Señor. Viene un tiempo grande. Las iglesias van a quedar pequeñas. Bendito sea Dios. Van a tener que extenderse. La gente correrán a las iglesias a buscar la presencia de Dios. Este es el tiempo de Dios para Colombia. Dale las gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias te doy por este día. Gracias te doy por esta congregación maravillosa, por los pastores. Permíteme, conforme a esta palabra que he compartido, Señor, pueda ministrar a este pueblo que tanto te necesita también. Yo quiero ver a los sedientos, a los hambrientos, aquellos que quieren algo más, algo nuevo, que quieren una visitación del Espíritu Santo en esta mañana. Ya usted escuchó una palabra que probablemente le ha traído un refrigerio a su espíritu. Pero usted quiere irse aquí con nuevas fuerzas, quiere irse libre, quiere irse sano. Dios te va a tocar. El Espíritu Santo está dispuesto a servir una vez más en esta mañana. Todo aquel que quiere recibir algo del Espíritu Santo, pase al altar y diga: no, yo voy a ir. Yo no me voy como vine, yo me voy a ir diferente, voy a entregarle mis cargas, voy a entregarle al Señor todo lo que he estado viviendo hasta el día de hoy. Venga aquí al frente solamente unos minutos para que esta palabra selle lo que el Señor nos trajo en este día. Aleluya. Él se derrama. Yo creo en el derramamiento del Espíritu Santo. Creo que Él siempre completa. A veces necesitamos algo nuevo. Conforme a tu necesidad te va a ministrar. Hay algunos que están cargados. Dios va a sacar todo lo que te ha estado afectando. Serás libre. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Serás libre. Está cayendo. Ya comenzó a caer la gloria. Cuando esa gloria cae, se manifiesta. Llega en un momento oportuno. Cuando a veces hemos perdido la fuerza, llega, te va a tocar, te va a ministrar. Ábrete para Él, levanta tus manos, manifiéstale a Dios tu necesidad. Dile al Espíritu Santo que su misericordia te alcance en esta mañana. No pierdas la fuerza, no la pierdas. El Señor está aquí. Él está aquí. Qué bueno Él, cuando Él toca. Padre, toca, sigue llenando, sigue ministrando. Espíritu Santo de Dios, obra. Comienza a llenar. Derrámate, Señor, derrámate. Dale fuerza al cansado. Quita la fatiga espiritual. Aquellos que están débiles, fortalécelos. Los que ya no pueden, los que están pasando por dificultades, por problemas, por preocupaciones, llévate todo. Yo tomo autoridad en tu nombre y yo expulso y echo fuera las fuerzas del mal, toda obra de las tinieblas. Ordeno que salga ahora. Fuera. Toda influencia maligna se va. Se quitan las cargas. Se van las cargas, se van. No más. Hay un rompimiento hoy. Vas a recibir
te toca, Él te toca, Él te toca, Él te toca. Llena. Tus sufrimientos están siendo aplacados. Llegaste, hija, cargada. Tus fuerzas se habían acabado y me decías, ¿hasta cuándo? ¿Cómo voy a hacer? Hoy el Señor quiso recibir esa palabra, que Él recibiera esta palabra. Se va esa carga. Tú no puedes con eso. Él la lleva a partir de hoy. Yo estoy viendo un panorama nuevo en tu vida. Estaban detenidas cosas que tú querías hacer y hoy se están soltando. Dios te va a dar una capacidad enorme de emprendimiento. Viene algo nuevo para ti. Algo nuevo se está gestando, formando. Recibe esa carga, entrégasela al Señor hoy. Ahí está el Espíritu Santo. Está ministrando. Se están rompiendo las cadenas. Suéltala. 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 Vete de ella. Vete. Te vas. Te vas de ella. Te vas en el nombre de Jesús. Te vas. Te vas. Te sometes. Te sometes. Te sometes. Vete. Vete. Todo lo que le hicieron. Todo el rezo de muerte. Rezo de destrucción. ¡Fuera! 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 ¡Vete! Se somete, vete. 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 ¡Oh! Espíritu Santo, tócala, tócala, tócala. Toca al Espíritu Santo, tócala. Levanta tus manos, ahí está el Espíritu de Dios. Se van tus cargas. Se está yendo todo lo que te agobiaba. Tócala, tócala, Espíritu Santo. Más, 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 más. Llénala, llénala. Poderoso Dios, tócala. Ahora, ahora, ahora. Oh, sigue tocando. Sigue operando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. ¡Suéltalo! 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 Suelta el espíritu de destrucción de él. Que baje en el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba. Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios mío. Oh, Espíritu de Dios, ahora, ahora, ahora. Sigue tocando, sigue obrando. Ahí estás tú, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Toca, toca, ministra. Aleluya. Tocando, sigue obrando, Espíritu Santo, más. Tócala, tócala, ahí está, tócala. Oh, sigue obrando. Oh, Espíritu Santo. Y tócala, dale más, dale una unción especial, levántala de su estado. Vas a transformarla. Yo veo una transformación grande en tu vida, hija. Tiene el mejor tiempo en tu vida cristiana. Cosas que eran inalcanzables en tu vida, las vas a alcanzar. Ya no digas nunca más no puedo. Vamos, comienza a atarte. Átate con la bendición de Dios. Di yo sí puedo. Yo sí puedo. Y lo vas a ver con tus ojos. Tu hogar está en las manos del Señor. Gracias. Es el mejor tiempo de Dios para ti. Sigue obrando, sigue tocando. Gracias. Tócala. Sigue dando más a este pueblo, a esta iglesia. Vamos, levanta tus manos, dile, Señor, yo quiero más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Ahí está Él, ahí está el Señor, yo quiero más.
Sigue tocando, sigue dando. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús. Gracias.